Muy buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Espero que sí. Esta es una pequeña transmisión en vivo que se está organizando desde la iniciativa del Instituto Master Juris para fomentar el análisis de los abogados en diferentes especialidades, pero en esta oportunidad vamos a analizar el Código Procesal Penal. Espero que se me esté escuchando bien. Eh, Quiero decir que es la primera vez que hago una transmisión en vivo y espero que sea del agrado. Y antes de iniciar, quiero invitar a todos los que puedan llegar a contactar este video que se unan a la página de Master Juris para que en las próximas oportunidades se pueda transmitirlos en vivo en la misma plataforma de Master Juris. Al final o en la descripción se pondrá el enlace para que puedan seguir esa página. Ahora, para arrancar en una, como se puede decir, se ha organizado para desarrollar el Código Procesal Penal, en esta oportunidad, desde el artículo 94 del Código Procesal Penal hasta el artículo 106. Este es el título cuarto del Código Procesal Penal referido a la víctima. Ya los que me han escuchado en algunas oportunidades, he desarrollado este tema en diversas plataformas y en diversas oportunidades. Y bueno, para expandir más este tema, ahora lo vamos a desarrollar de esta manera, directamente artículo por artículo para ver cuál es su definición, en qué consiste el sustento de la base normativa de cada artículo y cómo se desarrolla en la práctica. Bueno, no puedo compartir pantalla, pero espero que todos tengan su código y yo tengo en la mano lo más actualizado que es el SPIC, ¿no? Está totalmente actualizado para ir avanzando los artículos. Voy a ubicar el artículo 94, que es el que con el que iniciamos, que justamente es la definición de víctima. Ya como he referido en algunas oportunidades, he tocado este tema y la definición de víctima en nuestro Código Procesal Penal refiere, voy a leerlo primero para luego explicar en qué consiste. El artículo 94 del Código Procesal Penal refiere o define a la víctima de la siguiente manera: se considera agraviado a todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito. Vamos a parar ahí y vamos a explicar en qué consiste esta pequeña parte del artículo. Parafraseando, se considera agraviado a todo aquel que resulte directamente ofendido. Quiere decir que a una persona que recae directamente una ofensa, o se puede decir el delito en sí, se le va a considerar agraviado. Si continuamos con la lectura del artículo, refiere o perjudicado por las consecuencias del mismo. Entonces, acá hay una diferenciación entre agraviado y perjudicado. La víctima, entonces podemos entender que se disgrega en dos vertientes. Uno es agraviado y el otro es perjudicado. No hablamos del ofendido porque el ofendido es sinónimo de agraviado, porque dice, se considera agraviado todo aquel que resulte directamente ofendido. Entonces, agraviado y ofendido son lo mismo. El perjudicado sería otra persona distinta, porque dice, o perjudicado por las consecuencias del mismo. Consecuencias. Hay que tener claro esa palabra, consecuencias. Entonces, para ponerlo como un ejemplo, ahora en el ámbito nacional en Perú, se puede evidenciar un caso que ha sido emblemático y muy sonado en las noticias, por ejemplo el caso de Lisette Marzano, ¿no? La atleta que fue atropellada por el joven Adrián Villar. Para que se entienda quiénes podrían ser en este caso concreto víctima y perjudicado, perdón, agraviado y perjudicado, la víctima vendría a ser con la persona que recayó directamente la ofensa del delito. ¿Y quién fue? Lamentablemente Lisette Marzano, ¿no? La señorita Lisette Marzano fue donde recayó directamente el delito, en este caso
no vamos a calificar el delito porque entraríamos a entrar a otro tema, pero se especula, ¿no? Homicidio culposo, ¿no? El joven Adrián Villar, al manejar su vehículo y al atropellarla y pasar por encima de ella el vehículo y, bueno, causarle la muerte, la convirtió en ella en agraviada, porque recayó directamente el delito con ella, ¿no? Por otro lado, ¿quién serían los perjudicados? Los perjudicados serían las familias, ¿no? Son personas que no han estado en el momento del delito, no sufrieron la ofensa del delito, pero han sentido las consecuencias de ello, ¿no? ¿Y cuáles han sido sus consecuencias? La pérdida de la vida de su familiar, ¿no? El hermano, la madre o el padre de esta señorita serían los perjudicados en ese hecho, ¿no? Es un ejemplo para que se entienda la diferencia entre un agraviado y un perjudicado. Pongamos otro ejemplo. Otro caso sonado, por ejemplo, es el caso de, de la hija de Melissa Club. Eh, en el caso de Melissa, la hija de Melissa Club, creo que fue por una violencia familiar, si no me equivoco. No me acuerdo cómo se llama la hija de Melissa Club. Samara Lobatón, si no me equivoco. Ella había sido agredida por su pareja en un momento y la madre, quien es Melissa Club, quiso incorporarse en el proceso como perjudicada. Ahí ya entramos a tallar en un tema especulativo, un tema de debate, porque hay muchos que opinan que la madre no podría considerarse perjudicada por el delito de violencia familiar con la hija, porque aquí en este ejemplo, ¿a quién le recayó directamente la ofensa del delito? Obviamente a Samara Lobatón, ¿no? Ella, donde la que sufrió la agresión de su pareja. Lo que alegaba la defensa de Melissa Cruz, que es la madre, que quería incorporarse en el proceso como perjudicada y constituirse en actor civil, es que su argumento se basaba en lo siguiente, que ella, al ser la madre y ver a su hija sufrir esa ofensa, esa agresión por parte de su pareja, también la perjudicó moralmente, ¿no? La afectó. Eh, y yo creo que por un lado se puede entender, ¿no? Cualquier padre que vea a su hijo o hija siendo agredido podría sentirse afectado moralmente. Pero allá entrar al debate si es que cabe considerarla como perjudicada para que se incorpore en el delito, eso es entrar a un debate un poco oscuro, ¿no? No se ha considerado de esa manera en un proceso que yo conozca a una madre en un proceso de violencia familiar como perjudicada. Porque, ¿cuáles serían las consecuencias de eso? Que Melissa Club, al serse considerada como perjudicada en el proceso, lo que conllevaría es que no solo la víctima, o bueno, ambas son víctimas, ¿no? La agraviada Samara Lobatón y su madre Melissa Club, estar dentro del proceso como agraviada y perjudicada, ambas podrían considerar y sustentar un daño en el proceso penal. Y sería un daño distinto, ¿no? O, bueno, cada uno calcularía su daño, cuantificaría su daño de manera distinta. Y eso que conllevaría que el investigado, que era la pareja, creo que sigue siendo la pareja Samara Lobatón, tendría que resarcir ese daño no solo ahora a la pareja, que era Samara Lobatón, sino también a la madre. Y se incrementaría el quantum indemnizatorio, ¿no? Bueno, para el investigador sería difícil, ¿no? O sea, perjudicial procesalmente hablando, ¿no? Pero por eso, no sé si podría considerarse a la madre como perjudicada en un delito de violencia familiar. El argumento me pareció un poco interesante, pero no vamos a entrar a tallar en si es que cabe o no cabe, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo para que se pueda entender cuáles son las diferencias entre agraviado y perjudicado, ¿no? En este tipo de casos. La definición que hace nuestro Código Procesal Penal es esa, ¿no? Hace una diferenciación entre agraviado y perjudicado. Y para recordar y para que quede claro, el agraviado es el que recibe directamente la ofensa del delito y el perjudicado las consecuencias. Hay un ejemplo que siempre pongo en este tipo de casos, que lo escuché de un ponente muy reconocido, es el siguiente.
Por ejemplo, Pedro es un empresario y le da a Juan una cantidad de dinero para que lo deposite en el banco. Juan sale a la calle y en el camino es asaltado y golpeado. Entonces, aquí Juan, que era quien llevaba el dinero, sería el agraviado, porque en él recayó directamente el delito, ¿no? El delincuente fue contra él, lo agredió y le robó el dinero. Él sería directamente el agraviado, sin ninguna duda. Pero ahora, el dinero que contaba o que llevaba Juan no era de Juan, era de Pedro, el empresario. Pedro recibiría alguna consecuencia de ese hecho, obviamente sí. La consecuencia es que perdió el dinero de esa agresión, de ese delito, ¿no? De ese robo. Entonces, Pedro también se podría incorporar en el proceso como perjudicado por las consecuencias que se llevó a cabo en ese hecho. Ambos podrían participar en el proceso como agraviado y perjudicado. Hasta ahí creo que ya quedó demasiado claro la diferencia entre agraviado y perjudicado. Si continuamos con la definición del artículo 94, refiere lo siguiente: tratándose de incapaces, de personas jurídicas o del Estado, su representación corresponde a quienes la ley lo designe. Bueno, se entiende, ¿no? Personas jurídicas, incapaces o el Estado podrían ser los curadores en razón a los incapaces, las personas jurídicas sus representantes legales de las personas jurídicas, y del Estado podrían ser los procuradores, ¿no? Que son quienes representan a la parte agraviada en el proceso, por ejemplo, de corrupción, de lavado de activos, de tráfico de drogas. Los procuradores y sus abogados son los representantes de los delitos que se consideran colectivos, ¿no? Bueno, esas son las definiciones, o es la definición del artículo 94 referido al agraviado. Ahora, el artículo 94 también tiene algunos incisos, los cuales son el inciso 2: en los delitos cuyo resultado sea la muerte del agraviado tendrá la condición lo establecido en el orden sucesorio previsto en el artículo 816 del Código Civil. Aquí tenemos que verificar lo que refiere el Código Civil, ¿no? Pero para ser más precisos, lo que se entiende en las causas de muerte, en los delitos que causan la muerte, los agraviados son los familiares más cercanos, ¿no? Como en el caso que ya mencioné de Seth Marzano, ¿no? Los familiares más cercanos son los considerados los agraviados. No podría venir un tío lejano o un primo tercero, ¿no? A considerarse agraviado, ¿no? Tendría que ser tal como establece el artículo 816 del Código Civil. En eso no hay mucha duda, ¿no? También serán considerados agraviados los accionistas, socios, asociados o miembros respecto de los delitos que afecten a una persona jurídica. Bueno, eso también ya es claro, ¿no? Si la persona afectada es una persona jurídica, los socios, los miembros de esa persona jurídica son los que representan, ¿no? Los que se considerarían agraviados en ese delito. El inciso 4 del artículo 94 refiere las asociaciones en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, cuya titularidad lesionen a un número indeterminado de personas en los delitos incluidos como crímenes internacionales en los tratados internacionales aprobados y ratificados por el Perú, podrán ejercer los derechos y facultades atribuidos a las personas directamente ofendidas por el delito, siempre que el objeto social de la misma se vincule directamente con esos intereses y ya ha sido reconocido inscrita con anterioridad a la comisión del delito objeto del procedimiento. Bueno, aquí refiere sobre delitos colectivos o difusos, ¿no? La titularidad lesiona un número indeterminado de personas. Yo podría relacionarlo en este inciso con los delitos colectivos, que como ya referí podrían ser el delito de lavado de activos, el delito de tráfico ilícito de drogas. Aquí el Estado es el que representa a esas personas afectadas, ¿no? Se podría decir agraviados, ¿no? Por ejemplo, en el delito de tráfico ilícito de drogas, cuando el bien jurídico tutelado es la salud pública,
el Estado con su Procuraduría especializada en tráfico ilícito de drogas es la que defiende los intereses de la colectividad, ¿no? En un caso de drogas o en un caso de lavado o en un caso de corrupción, etcétera. En ese tipo de delitos colectivos, el Estado es el que representa a la colectividad, o se podría decir a la sociedad, ¿no? El artículo 95, no, esto, perdón, me pasé, ya, el artículo 95, los derechos del agraviado. Eh, Acá refiere una diversidad de derechos para que el agraviado pueda participar, ejercer su derecho en un proceso penal. Los enumera de la siguiente manera. El agraviado tendrá los siguientes derechos. Inciso A. El agraviado, no, perdón, a ser informado de los resultados de la actuación en que haya intervenido, así como del resultado del procedimiento, aun cuando no haya intervenido en él, siempre que lo solicite. Este es un derecho, bueno, se podría decir que está establecido en el código, pero siendo sincero, en la práctica a veces uno tiene que aplicar mucho la retórica o no la retórica, a ser muy diplomático con las autoridades para que puedan ejercer este derecho con la parte agraria. Lo digo con cierta experiencia como desde ese lado, que a veces cuando un abogado defensor de la parte agraviada solicita información, es un poco restringido, ¿no? Es que eso creo que se debe llevar a cabo por la práctica, ¿no? Si me escuchan algunos estudiantes de derecho, podrán corroborar que en las aulas, cuando uno estudia la carrera de derecho, te informan siempre cuál es la función del abogado defensor, del fiscal, del juez, pero muy poco refieren a la parte agraviada o a la víctima. Y uno cuando sale a la práctica a veces desconoce, ¿no? Cuáles son sus derechos como parte agraviada. Y eso se da porque, como repito, en las aulas no ejercen, ¿no? O no fomentan esta función que cumple la parte agraviada en el proceso penal. Es por eso que a veces, no digo todo, no quiero generalizar, pero en algunos procesos la Fiscalía o el Poder Judicial le da toda la información al investigado, la Fiscalía participa, pero a la parte agraviada la dejan un poquito de lado, ¿no? No quiero generalizar, no siempre, pero a veces se da. ¿Cuál es el siguiente derecho que tiene el agraviado? Es a ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal. Eso es importante, porque en el proceso penal se puede extinguir o culminar el proceso en muchas etapas. Hay muchas salidas alternativas, incluso por el mismo fiscal, también con un archivo o un sobreseimiento, la parte agraviada tiene el derecho de ejercer su voz antes de que culmine el proceso, ¿no? Obviamente tiene el derecho a la pluralidad de instancias, ¿no? A impugnar, a elevar los actuados, pero es importante que se le escuche, ¿no? Ese derecho también es un poco relegado, pero es muy importante. También el siguiente derecho que tiene el agraviado es a recibir un trato digno y respetuoso por las autoridades competentes y a la protección de su integridad, incluyendo la de su familia en los procesos de delitos contra la libertad sexual. Se preservará su identidad bajo responsabilidad de quien conduzca la investigación o el proceso. Eso en los casos de delitos de libertad sexual, ¿no? Bueno, pero en otro tipo de delitos, bueno, en general, ¿no? La parte agraviada tiene el derecho a recibir un trato digno, ¿no? Hay que recordar que es la víctima del proceso y no podemos victimizar, o bueno, perdón, realizar otro acto de atentado contra la víctima durante el proceso, ¿no? Ya es suficiente con que se ha afectado o se le haya perjudicado en un hecho y durante el proceso se entiende que la justicia o las autoridades tienen que tratarla de una manera que corresponda para una víctima. Obviamente en nuestro proceso, nuestro sistema procesal penal
garantiza también el derecho al investigado, ¿no? No se le puede considerar culpable hasta que se emite una sentencia, ¿no? Y eso es un poco contradictorio, ¿no? Al investigado no se le puede considerar responsable de los hechos, pero por otro lado a la víctima se le tiene que tratar de una manera respetuosa, como víctima. En ese sentido, ahí tienes dos polos, ¿no? Opuestos, ¿no? A ti te tengo que tratar como una persona inocente hasta que se te demuestre lo contrario y a ti como víctima. Y no puede haber una víctima sin un agresor. Pero bueno, ¿no? Es manejable, se entiende que es manejable, ¿no? Las autoridades tienen que saber cómo conducir el proceso, la investigación y saber el trato que se tiene que llevar tanto con el investigado como con la víctima, ¿no? Y se entiende que debe ser un trato respetuoso. Otro de los derechos que tiene el agraviado es a impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. Esto es muy importante porque algunos podrían olvidar que el agraviado tiene ese derecho y solo constituido en actor civil ya puedes ejercer el derecho de impugnación, y eso es falso. Incluso si tú no te has logrado constituir como actor civil en el proceso penal y eres agraviado, tienes aún la facultad de poder impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. ¿Eso qué quiere decir? Obviamente, si tú no te has podido constituir en actor civil, y eso es un error garrafal de una parte agraviada, pero si no lo has logrado, puedes continuar el proceso como agraviado. Tienes el derecho a estar presente en la audiencia, incluso en el juicio. Definitivamente no vas a poder ejercer un acto más participativo, no podrás examinar a los testigos, ni a los peritos, ni las documentales, pero tienes derecho a estar presente. Y si en el caso se da una sentencia absolutoria, tú tienes todo el derecho de impugnarlo, ¿no? El siguiente inciso del artículo 95 referido al derecho del agraviado es: el agraviado será informado sobre sus derechos cuando interponga la denuncia, al declarar previamente o en su primera intervención en la causa. Es decir, ni bien el agraviado presenta su denuncia, cuando presenta su denuncia las autoridades están en la obligación de oralizar sus derechos. ¿Cuáles son los derechos del agraviado? Son estos. En el momento que declare también, en cada declaración del agraviado, en su primera declaración, cuando va a rendir su declaración y va a explicar qué es lo que ha sucedido, tiene que, tienen que las autoridades, el Ministerio Público, oralizar cuáles son sus derechos. Y esto es muy importante, ¿no? El agraviado, el que presenta la denuncia, bueno, es lo lógico y en la mayoría de los casos se da que el mismo agraviado es el que presenta la denuncia, pero no siempre. Pero en la mayoría de los casos el que presenta la denuncia es el agraviado, ¿no? Y en estos casos, cuando va a hacer su declaración, las autoridades deben leerle sus derechos. Y es importante que el agraviado declare. ¿Por qué? Porque es la fuente de información del Ministerio Público para poder continuar con la investigación. Si el agraviado no declara, ¿cuál sería la fuente del Ministerio Público? Es decir, como en cualquier situación cotidiana, o pongamos un ejemplo fácil de un niño, ¿no? Un niño se viene a quejar que el otro niño le pegó. Tengo que escuchar al niño, bueno, a ambos, ¿no? Pero al niño que me dice que, o que está sindicando a la otra persona que lo ha golpeado, a ver, cuéntame, ¿cómo fue? ¿Qué sucedió? ¿A qué hora fue? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Explícame con detalles, ¿no? Ese es lo básico y lo más importante de cualquier investigación. En el Ministerio Público se da de la misma manera. Si el agraviado de cualquier delito presenta una denuncia, lo primero que debe hacer el Ministerio Público es citar al agraviado y decirme: oye, cuéntame cómo pasó, qué es lo que sucedió, para ver si puedo continuar con la investigación, ¿no? A ver, tu relato es razonable, es lógico, a ver, encuadra con lo que tú me has presentado en tu denuncia. Bueno, hay posibilidades, creo que podría haber pasado, ¿no? ¿Tienes algún elemento que me ayude a corroborar lo que tú me estás diciendo? Es importante que el agraviado declare en una investigación, ¿no? El siguiente inciso es: el agraviado
Si fuera menor o incapaz, tendrá derecho a que durante las actuaciones en las que intervenga sea acompañado por personas de su confianza. Bueno, eso también es comprensible, ¿no? Es entendible que un menor de edad no va a poder desarrollar una declaración o un tratamiento diferente, ¿no? Como un adulto, ¿no? El menor o una persona incapaz va a necesitar de la ayuda de una persona de su confianza, un tutor, un curador, para que pueda explicar lo que ha sucedido, ¿no? El siguiente artículo es el artículo 96, deberes del agraviado. Ya hemos hablado de los derechos, ahora vamos a hablar de los deberes. Aunque los deberes del artículo 96 es más corto. Deber del agraviado. La intervención del agraviado como actor civil no le exime del deber de declamar como testigo en las actuaciones de la investigación y el juicio oral. Bueno, yo no estoy muy conforme con este artículo, siendo sincero, porque incluso dice que el actor civil, ¿no? La intervención del agraviado como actor civil no lo exime del deber de declamar como testigo en las actuaciones de la investigación y del juicio oral. Me ha pasado en algunas oportunidades que ya constituido en actor civil me han consignado como testigo. Y bueno, yo no comparto eso, pero si se da y lo establece el código, se tiene que dar, ¿no? Pero mi punto de vista, porque para eso es el debate, para eso es el análisis, mi punto de vista como actor civil, tú tienes una función distinta ya. El actor civil ya tiene una pretensión en el proceso penal. ¿Y cuál es su pretensión? El objeto civil, ¿no? La reparación civil. Tú ya tienes un trabajo, una función importante en el proceso penal, ya a diferencia del agraviado. Es prácticamente casi el mismo nivel, si se puede decir así, que el Ministerio Público. El Ministerio Público va a tener la función de corroborar, de determinar si es que esta persona es culpable o no penalmente, ¿no? Si se cumple dentro de los medios de prueba, en juicio oral estoy hablando, con medios de prueba, que esta persona es responsable penalmente. ¿Y qué función cumple el actor civil? El actor civil en el juicio lo que tiene que determinar es probar su responsabilidad civil del investigado. Entonces, tanto la fiscalía como responsabilidad penal como el actor civil en su responsabilidad civil tienen esa función. Entonces, el actor civil que va a cumplir esa función de acreditar una responsabilidad en el juicio y va a examinar a los testigos, a los peritos, va a determinar el valor probatorio de los documentales. ¿Cómo puede del estrado donde se encuentra al lado del Ministerio Público pasar como testigo luego? No me parece lógico, ¿no? Pero, bueno, tendríamos que analizar un poco más a profundidad de repente, ¿no? Ese artículo, lo que refiere, ¿no? Pero ese es mi análisis referente a los deberes del agraviado, en lo que consiste a declamar como testigo en la investigación y en el juicio oral. Bueno, ya quedó claro cuál es mi punto de vista referente a ese artículo. Cada uno tiene el derecho de sacar sus conclusiones, sacar su análisis respecto a lo que considere en este artículo. Pero yo ya les expresé cuál es mi punto de vista de este artículo. Ahora, referente al artículo 97, designación de apoderado común. Cuando se trate de numerosos agraviados por el mismo delito que se constituyan en acto civil, el juez considera que su número puede entorpecer la normalidad del desarrollo de la causa siempre que no exista defensa incompatible, es importante, representen intereses singulares o formulen pretensiones diferentes, dispondrá nombren un apoderado común. Este caso es, como bien lo dice el artículo, cuando hay un gran número de agraviados, una gran conglomeración, un número, una gran suma de personas que son consideradas agraviadas, ¿no?
y cada uno decide por un abogado distinto para que lo representen en el proceso penal, que es cada uno se constituye en actor civil. El juez debe analizar siempre que no exista defensa incompatible entre cada uno, pretensiones diferentes, ¿no? Al contrario, que cada uno sea compatible con su pretensión, el juez podría considerar que solo exista un abogado y represente a todos los agraviados. Esto para evitar entorpecer el delito, ¿no? El mejor desarrollo del juicio y sea más fácil manejar el proceso, ¿no? Porque cada abogado podrá solicitar sus pretensiones de manera diferente, ¿no? Y de repente para el juez va a ser un poco complicado, ¿no? Es más fácil tratar con un solo abogado que con una gran cantidad de abogados, ¿no? Y eso lo hace por la viabilidad del proceso. Ahora pasamos al capítulo 2 referente al actor civil. Ya hablamos del agraviado, hablamos del perjudicado. Y ahora, ¿quién es el actor civil? Lo hemos referido en algunas oportunidades en los artículos precedentes referente al agraviado. Pero ahora, ¿quién es el actor civil? El actor civil es la evolución del agraviado y el perjudicado. ¿En qué sentido? Que una vez formalizada la investigación, para mí es un deber que tanto el agraviado o el perjudicado se constituyan en actor civil. ¿Para qué? Para que pueda obtener mayor participación en el proceso. Este actor civil, como ya hace un momento he referido, va a tener una participación muy importante en el proceso, incluso casi al nivel del Ministerio Público, si no puedo decir el mismo nivel, porque el actor civil va a tener la obligación, la tarea de determinar la responsabilidad civil en el proceso penal. No es una cosa fácil. Hay que recordar que estamos en un proceso penal, con jueces especializados en materia penal, fiscales especializados en materia penal. El abogado que representa a un agraviado va a estar en un proceso penal, pero va a tener que sustentar, ¿qué cosa? Responsabilidad civil, definiciones, materia civil. Y eso no es fácil. Va a tener que tener conocimientos en materia civil, obviamente, ¿no? Al menos mínimamente la responsabilidad civil tiene que conocer, ¿no? Los elementos de la responsabilidad civil y diversas figuras de la materia civil para poder resguardar su derecho de la reparación civil. El primer artículo referido al actor civil es el artículo 98. El artículo 98 refiere constitución y derechos. La acción reparatoria en el proceso penal solo podrá ser ejercida por quien resulte perjudicado por el delito. Acá vamos a hacer una pausa. Acá en la constitución del derecho del actor civil refiere solo al perjudicado y se olvidaron del agraviado. Hace un momento hablábamos del agraviado y que es el afectado directamente y el perjudicado es el que tiene las consecuencias de ese delito. Pero acá en la definición, se podría decir, del actor civil, solo refiere al perjudicado y se olvidaron del agraviado, no han referido al agraviado. Pero vamos a omitir eso. Bueno, vamos a continuar. La acción reparatoria en el proceso penal solo podrá ser ejercida por quien resulte perjudicado por el delito. Es decir, por quien según la ley civil esté legitimado para reclamar la reparación y en su caso los daños y perjuicios producidos por el delito. Tratándose de víctimas menores de edad, el defensor público o de víctimas o el abogado del Centro de Emergencias Mujer del Ministerio Público y poblaciones vulnerables asumen la representación legal del proceso penal y podrán presentar las correspondientes solicitudes de constitución acto civil. Ya, bueno, el segundo párrafo es referente a delitos contra la mujer con personas vulnerables y su representación de víctimas, ¿no? Pero el primer párrafo referido a cualquier otro delito, bueno, vamos a entender que también se refiere al agraviado. El agraviado y el perjudicado pueden constituirse en actor civil. Es más, en nuestro proceso penal, por la costumbre, más se le denomina agraviados a todas las partes, ¿no? Y el agraviado muy pocas veces usa el término perjudicado, pero nuestro Código Procesal Penal refiere al perjudicado.
son cositas o son cosas que suceden, ¿no? Pero entendamos que se refiere al agraviado y al perjudicado. Ya tenemos clara cuál es la diferencia entre una de ellas, ¿no? El, y esto es lo que yo decía, es muy importante, muy importante. Incluso creo que una de las tareas más importantes de un agraviado, una vez formalizada la investigación, es constituirse en actor civil. Si es posible, lo más, el mismo día que te lleva a la disposición de formalización. Porque me ha pasado en muchas oportunidades que, bueno, en algunos casos, ¿no? Como he dicho, no quiero generalizar, pero en algunos procesos, como dije, a veces se olvidan de la parte agraviada. Me ha llegado a la disposición de conclusión de la investigación, de formalización, de la resolución que te corre el traslado de la acusación y de la que te cita a la audiencia de control de acusación. Todo junto. Y bueno, ya ahí tú tienes que utilizar las herramientas para ejercer tu derecho, ¿no? Es un atropello total a la parte agravia que te notifiquen todo en un solo día, ¿no? Pero lo recomendable es para que puedas participar de manera más célere, más rápida y ejercer todos los derechos que le facultan al actor civil es, ni bien te llega la formalización, si es posible ese mismo día o al día siguiente constituyete en actor civil para que puedas ejercer de manera más activa en el proceso. El artículo 99 del Código Procesal Penal, recordemos que estamos ahora en el actor civil, refiere concurrencia y peticiones. La concurrencia de peticiones se resolverá siguiendo el orden sucesorio previsto en el Código Civil. Tratándose de herederos que se encuentren en el mismo orden sucesorio, deberán designar apoderado común. Y de no existir acuerdo explícito, el juez procederá a hacerlo. Esto entiendo que es cuando hay unas personas perjudicadas y van a solicitar una pretensión en el proceso penal, debe hacerse bajo el orden sucesorio que establece el Código Civil, ¿no? Para poder participar como actor civil, tiene que primero analizarse cuál es su orden sucesorio, para que puedan considerarlos como perjudicados en primera línea, ¿no? El segundo inciso del artículo 99 refiere en los supuestos indicados en el numeral 3 del artículo 94, el juez, luego de escuchar a los que se han consultado en actor civil, designará un apoderado. El artículo 94 refería a la definición del agraviado, perdón. El numeral 3, retrocedemos, refiere, también serán considerados agraviados los accionistas, socios o miembros respecto a los delitos que afecten a una persona jurídica. Entonces, previamente, para que se constituya un actor civil, se debe referir o debe analizarse o revisarse ese aspecto, ¿no? De quiénes son los representantes legales, apoderados. Bueno, ahora entramos a un artículo muy importante referido al actor civil y que está en el Código Procesal Penal, que es el artículo 100. Requisitos para constituirse en actor civil. La solicitud de constitución en actor civil se presentará por escrito ante el juez de la investigación preparatoria. Muy importante. Tiene que ser por escrito con todas las formalidades y ante el juez de investigación. El inciso 2 refiere, esta solicitud debe contener bajo sanción de inadmisibilidad lo siguiente. A. Las generales de ley de la persona física o la denominación de la persona jurídica, con sus generales de ley. Aquí debemos entender que es, ¿cuáles son las generales de la persona física? Digamos, yo represento a una persona que ha sido agraviada por un delito de robo. ¿Cuáles son sus generales de ley? Pedro Sánchez, tal, con DNI, tal, 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 tal. No. Esas son sus generales de ley de la persona agraviada, ¿no? Segundo, y bueno, aquí también en el primer inciso que refiere a las generales de ley, ese es para un delito común, ¿no? Como refería hace un momento en los delitos que la afectación es colectiva, por ejemplo en el delito de tráfico ilícito de drogas, en el delito de lavado de activos, de corrupción,
Las generales de ley serían del procurador, ¿no? Sus generales, el doctor tal, 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 con el tal, ¿no? Sus generales de ley. Segundo requisito es la indicación del nombre del imputado y en su caso del tercero civilmente responsable contra quien se va a proceder. También de la misma manera aquí se debe definir cuál es la persona que se está investigando, tal, su nombre y su DNI. Si hay tercero civilmente responsable, también su denominación, ¿no? Su nombre y sus datos. El siguiente requisito es el relato circunstanciado del delito y su agravio y exposición a las razones que justifiquen su pretensión. Bueno, aquí es algo muy sencillo, pero a veces se complica porque de repente se malinterpreta en algunas judicaturas. El relato circunstanciado no es que relates tal y como narra el Ministerio Público el hecho, ¿no? El Ministerio Público tiene la obligación de narrar los hechos precedentes, concomitantes y posteriores, ¿no? Eh, en su disposición de formalización y en su requerimiento de acusación. Pero el actor civil ya en este caso lo que debe hacer, como bien dice el artículo, el inciso, circunstanciado, o sea, tú tienes que narrar de manera circunstanciada, o se puede decir de manera más clara, resumida, el hecho que te ha generado el daño. No es necesario que narres todo porque posiblemente no todo el hecho te ha afectado a ti, o sea, tú no eres el perjudicado de todo el hecho. Tú podrías ser considerado agraviado o perjudicado por alguna parte de los hechos, ¿no? Y no es necesario que narres todos los hechos. Y en algunos casos me han comentado que el Ministerio Público ha criticado o ha cuestionado al actor civil porque ha narrado, en uno de los casos, porque ha narrado tal como dice el Ministerio Público, ha copiado y ha pegado todos los hechos del Ministerio Público en su escrito de actor civil. Pero bueno, es que si uno considera que todos los hechos son los que te han perjudicado, pues tienes que narrarlos todos, ¿no? Para que no quede ningún vacío. Y también han cuestionado cuando tú has hecho un resumen y has puesto solo algunas partes de los hechos. Y es que es así, si tú consideras que el hecho que te ha causado el perjuicio es alguna de las partes, bueno, se puede decir tu teoría del caso, ¿no? Del actor civil. Acordémonos que el actor civil ya tiene una función en el proceso penal y su función es acreditar la responsabilidad civil del investigado. Entonces, si su teoría del caso es narrar algunas partes del hecho, porque eso es lo que él considera como su afectación, es su participación, es su derecho, ¿no? El siguiente requisito del actor civil es la prueba documental que acredita su derecho. Y aquí yo he tenido algunos problemas en algunos procesos porque algunas defensas han malinterpretado este inciso. Cuando se refiere a la prueba documental que acredite su derecho, conforme al artículo 98 incluso lo dice, eh, es referente a tu pretensión en ese momento que te estás constituyendo en actor civil. ¿Y cuál es tu pretensión? Constituirte en actor civil. Tú no estás pretendiendo en ese momento que se te cuantifique una reparación civil, que se te emite una sentencia con una reparación civil. Porque eso justamente es lo que me cuestionaban muchas de las defensas en diversas oportunidades y en diversas instituciones. Me han cuestionado mi escrito de actor civil porque indican que la prueba documental que ingresamos no acredita su daño. Así textualmente lo ponen en su escrito. Me opongo a la constitución de actor civil porque el documento que ha ingresado en su escrito de actor civil no acredita el daño ocasionado. Y eso es fácil de rebatir. En primer lugar, ¿cuál es mi pretensión en mi escrito de actor civil? Constituirme en actor civil. Yo no estoy pretendiendo como ya dije, no, que me emitan una sentencia con una reparación civil o me cuantifiquen mi reparación civil o un daño. Yo lo que quiero es participar en el proceso como actor civil, simplemente eso. Y la documental que estoy ingresando, adjuntando en mi escrito de actor civil, es ese justamente el documento que me acredita a mí como actor civil, como agraviado o perjudicado. Si es una procuraduría, la resolución que designó al procurador en ese despacho. Esta es la resolución que a mí me designa como procurador en la Procuraduría Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas. Esta resolución me faculta a mí a participar en los procesos de investigación en tráfico ilícito de drogas y participar como agraviado y constituirme en actor civil. Esa es la documental que yo tengo que ingresar. Si es para cualquier otro delito común, el documento de identidad.
de la persona que ha sido agraviada. Yo soy el abogado de esta persona que ha sido denunciada por el delito de robo y yo soy el abogado. Este es su DNI que está participando como agraviado y ahora quiere constituirse en actor civil. Esa es la documentación. No vamos a ingresar una pericia contable, no vamos a ingresar un recibo de atención médica para que se cuantifique el daño, no. Eso no es en ese momento no se da. Ya hay otra oportunidad que es en la etapa intermedia donde se va a analizar esos aspectos con mayor precisión. Y eso lo refiere el artículo 350, inciso G, si no me equivoco, del artículo 350. Entonces, en este momento no se puede cuestionar eso. Pero como he repetido, en muchas oportunidades se ha dado. Bueno, el artículo 101 refiere sobre la oportunidad de la constitución de actor civil. La constitución del actor civil deberá efectuarse antes de la culminación de la investigación preparatoria. Y esto es importante. Ya hay una casación, no recuerdo el número ahora, la tenía siempre en la mente, pero ahorita se me dio el número, pero es de PU, me acuerdo, referente al plazo para constituirse en actor civil, porque ya ha habido muchas oportunidades, como el que mencioné hace un momento, cuando te notifican de manera inadecuada y tú no te puedes constituir en actor civil porque te han notificado de manera extemporánea. Ya esta casación refiere cuál es el plazo claro para que se pueda constituir una persona en actor civil. Y el plazo es una vez notificada, por ejemplo, la disposición de conclusión de la investigación, tú tienes hasta el día siguiente para constituirte en actor civil, en caso sea por casilla electrónica, ¿no? Obviamente. Porque la notificación surte efecto al día siguiente. Perdón, hasta el mismo día que te notifican la disposición de conclusión. La disposición surtiría efecto al día siguiente. Entonces, hice por casilla electrónica de acuerdo al cómputo del plazo de notificación de casillas electrónicas, ¿no? Porque en algunos casos, incluso saben hasta lo que han llegado, cuando nosotros presentamos nuestro escrito de constitución a actor civil, pero vemos que la disposición de conclusión, por ejemplo, tiene fecha 28 de febrero de 2026, pero te notifican el 11 de marzo de 2026. Entonces, tú te notifican la disposición de conclusión, hoy mismo te constituyes en autor civil. Pero ¿qué dice la judicatura? No, hoy, pero la disposición de conclusión tiene fecha de 28 de marzo, se emitió el 28 de marzo. Entonces ya concluyó perdón, el 28 de febrero. Ya concluyó desde febrero, ya concluyó la investigación. Pero oiga, aplicando la lógica nada más, ¿acaso el agraviado sabía de eso? El juez no te ha notificado, pues. El juez te ha notificado recién ahora, 11 de marzo. Y como el agraviado va a ser adivino de que el fiscal ya había emitido su disposición de conclusión. Unos podrán decir, oye, pero sacas tu cálculo, no hay un plazo de la investigación, tú debes sacar tu cálculo. Pero no es así. En realidad el fiscal tiene la facultad de concluir la investigación. Sé que tiene un plazo, pero no es necesario que llegue hasta el final del plazo, puede concluirlo antes, a la mitad o antes, ¿no? Entonces tú no puedes estar a la expectativa de que en qué momento, ¿no? Obviamente, como ya dije, la mejor recomendación es, ni bien te llega la formalización, constituirte en algo civil lo más pronto posible. Se entiende de repente por algunos despachos que la carga es fuerte y no lo pueden hacer. Pero entonces tampoco es razón para que el juez te diga, oye, pero el fiscal en su disposición tiene una fecha de febrero y tú te estás constituyendo en marzo. Tampoco es correcto, ¿no? Cuando se surte efecto una notificación, cuando te notifican, cuando te llega, tú tienes conocimiento de ello. Y a mí me están dando a conocer la conclusión hoy, 11 de marzo. Entonces, hasta hoy yo puedo constituirme en actor civil. El artículo 102, referente al actor civil, es trámite de la constitución del actor civil. Eh, Aquí había una reforma, creo, sí, porque antes incluso había audiencias de actor civil, pero eso ya ha sido modificado y refiero a lo siguiente. El inciso 1 es: el juez de investigación preparatoria, una vez que ha recabado información del fiscal acerca de sujetos procesales apersonados a la causa, y luego de notificarles la solicitud de constitución de actor civil, resolverá dentro del tercer día.
¿Qué quiere decir? Que una vez que el actor civil ingresa, o perdón, porque todavía no se ha constituido un actor civil, el agraviado ingresa su solicitud de constitución de actor civil ante el juez debe notificar a las partes por 3 días para ver si existe alguna oposición. Porque antes que se daba, para cada solicitud de constitución en actor civil tenía que darse una audiencia de constitución en actor civil. Y era un desgaste para el Estado, ¿no? Un desgaste para las partes, que cada solicitud de constitución en actor civil se dé una audiencia. Porque se entiende que en algunos procesos ya era lógico, ya era entendible que era el actor civil, no había ninguna oposición para las partes, era una audiencia de trámite, se podría decir. Entonces, felizmente se dieron cuenta de eso y modificaron eso. Y ahora solo se puede llevar a cabo una audiencia de constitución al actor civil siempre y cuando una de las defensas se oponga a la constitución del actor civil. Una vez que la defensa se oponga, el juez tiene la obligación de citar a la audiencia para que hagan un debate para ver si se constituye o no el actor civil. Si no hay oposición, el juez tiene que emitir su resolución declarando fundada la constitución del actor civil sin ningún problema, ¿no? Porque no hay oposición de las partes. Obviamente tienen que hacer un control también el juez, ¿no? Un control de legalidad, se podría decir. El inciso 2 del artículo 102 rige en lo pertinente y a los solos efectos del trámite el artículo 8, siempre que alguna de las partes haya manifestado dentro del tercer día hábil su oposición. Ya es lo que acabo de decir, ¿no? Siempre y cuando haya una oposición, se va a realizar una audiencia de actor civil. Es como ya he mencionado cuáles han sido las oposiciones que yo he sufrido. Bueno, en algunas oportunidades no ha sido un debate muy difícil porque se les explica cuál es la pretensión, ¿no? En algunos casos ha sido por los hechos, otro caso ha sido por la documentación. Más que todo se dan los cuestionamientos por ese lado, ¿no? Pero felizmente se han sabido solucionar de la mejor manera. Ya vamos a culminar, solo falta el artículo 103, 104, 105 y 106. El artículo 103, recurso de apelación. Contra la resolución que se pronuncia sobre la constitución actor civil procede el recurso de apelación. Es evidente, ¿no? Si es que mi solicitud de constitución actor civil no ha sido favorable para mí, yo tengo el derecho de poder impugnar y en sala sustentar mis pretensiones, mis argumentos para poder constituirme en actor civil, ¿no? El inciso 2, la Sala Penal Superior resolverá la conformidad con lo dispuesto en el artículo 420. De eso tampoco no hay mucho debate, ¿no? Es el derecho de toda persona, incluso de poder, la doble instancia, ¿no? De poder conducir su pretensión, si no es ahí, en la siguiente instancia. Ahora el artículo 104 refiere facultades del actor civil. El actor civil, sin perjuicio de los derechos que reconoce el agraviado. Recordemos que el agraviado también tenía algunos derechos, ¿no? Uno de ellos, que eran los más importantes, se podría decir, es impugnar las sentencias absolutorias y sobreseimientos. Evidentemente, como actor civil, con mayor razón puede hacerlo, ¿no? Está facultado para deducir nulidades de actuados, ofrecer medios de investigación y de prueba. Puedes deducir nulidades. Si tú ves alguna afectación, alguna actuación que está viciada, que te está afectando, tú puedes solicitar la nulidad de eso. Ofrecer medios de investigación, evidentemente, ¿no? El agraviado, o ya en este caso actor civil, ya cumple una función en el proceso. ¿Y cuál es? Acreditar la responsabilidad civil del investigador. ¿Y cómo puedes acreditar la responsabilidad civil de una persona? Con medios de prueba, ¿no? Ofrecer primero medios de investigación para que el fiscal, recordemos que el fiscal es el conductor de la investigación, ofrecer esos medios para que el fiscal investigue, por ejemplo, realice esta pericia, convoque a esta persona para que declare, ¿no? Esas actuaciones tú le solicitas al fiscal para que las haga. Y también las pruebas, ¿no? Ingresar medios de prueba. Yo tengo esta pericia contable, tengo esta fotografía, tengo esta grabación, tengo esta declaración. Bueno, la declaración tiene que llevarse en el despacho, ¿no? Pero tengo esos derechos, ¿no? Como actor civil también de ofrecer medios de prueba. Participar en los actos de investigación y de prueba. Intervenir en el juicio oral. Acá vamos a parar. Intervenir en el juicio oral. Esto es algo
que yo decía en un artículo referente a que el actor civil tendría que participar como testigo en el juicio oral. Y acá se contraponen estos dos artículos, porque una de las facultades que refiere este artículo 104 del actor civil es intervenir en el juicio oral. Se entiende que intervenir de manera activa, ¿no? No podemos decir que al público va a intervenir, ¿no? Si intervienes en el juicio oral es como un actor, ¿no? Como una parte. Entonces, si tú vas a participar de manera activa en el juicio, como ya dije, examinando a los testigos, a los peritos, eh, analizando el valor probatorio de las documentales, ¿cómo vas a ser testigo también? ¿No? Ahí yo no estoy muy acorde a esa definición que refería en uno de los artículos referentes al agraviado, que incluso como actor civil. Como agraviado yo puedo entender que sí. Como agraviado definitivamente tú podrías declarar como testigo, ¿no? Y es creo que incluso importantísimo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer una diferenciación de los delitos comunes con los delitos colectivos, como habíamos referido hace un momento. Por ejemplo, vamos a ponerlo claro. En un delito de robo, que es lo más común, ¿no? Un delito de robo. El delito de robo, el agraviado, que ha sido el que, por ejemplo, le robaron su celular, ¿podría ir al juicio y declarar? Obviamente que sí. Incluso durante la investigación, necesariamente el fiscal lo tiene que convocar, como ya dije. Es necesario porque es la fuente de información. Es se podría decir, no el primer testigo, el testigo, el afectado, el que recibió la ofensa del delito. Entonces tú tienes que el fiscal llevarlo para que indique cómo sucedió. Y entiendo que en ese caso, en esos delitos, obviamente, ¿no? Esa persona tiene que ir a declarar. Y el actor civil, entiendo que es su abogado, si él se constituye en actor civil, esta persona agraviada, este de robo, contrata a un abogado para que se constituya en actor civil, ya el fiscal no va a poder actuar medios de prueba referido a la responsabilidad civil, pero sí para la responsabilidad penal. Y el abogado de esta persona que ha sufrido el robo tendrá que acreditar la responsabilidad civil, que es la cuantificación del daño, ¿no? Por ejemplo, cuál era el valor del celular, si fue afectado físicamente, cuál es su afectación, un recibo médico, la atención médica, un análisis clínico, etcétera, ¿no? Esa va a ser la función del abogado de la agraviado, del actor civil. Y la función del fiscal, ¿qué va a ser? La responsabilidad penal, acreditar su responsabilidad penal, que es, cabe el hecho que narra el agraviado o la víctima encaja en el tipo penal de robo, ¿no? ¿Y cómo encaja? ¿Cuáles son los elementos del tipo penal y esas funciones del fiscal, ¿no? Aquí el actor civil, en ese caso de delito de robo, podrían también citarlo, ¿no? A que declare como testigo. Y creo que sería importantísimo y muy inteligente que en ese caso sí, el agraviado directo del delito, que en este caso es, digámosle, Pedro, que le robaron su celular, vaya y declare en juicio. Pero ¿quién es el actor civil ahí? ¿Su abogado o el joven que fue asaltado? Entiendo que el abogado es el representante, ¿no? El representante como abogado del actor, del agraviado, constituido un actor civil. El abogado no va a ir a declarar, ¿no? El abogado no se va a sentar como testigo a decir, sí, Pedro me contó que le robaron en la avenida tal, a la hora tal, ¿no? No tendría razón de que el abogado declare. Y a eso voy a los casos de delitos colectivos. Por ejemplo, un delito de... Sigamos con el delito de tráfico ilícito de drogas. El bien jurídico titular de la salud pública. El representante es el procurador especializado en tráfico ilícito de drogas. A juicio no lo vas a citar al procurador o al abogado representante de la Procuraduría para que declare en juicio. Él no está presente en los hechos. El fiscal es el que ha hecho digamos, el óbice, ¿no? La intervención, el allanamiento, y encontrar una tonelada de drogas, digamos, en una casa, ¿no? El fiscal es el que hace con la policía, obviamente, el trabajo de campo. Pero el abogado representante de la Procuraduría de Tráfico Ilícito de Drogas o de cualquier otra procuraduría no participa en ese hecho. Entonces, ¿cómo lo citarías a declarar juicio? ¿Qué versión daría? ¿Qué información podría aportar al juicio? Algunos dicen, no, es que es especialista, él conoce. No, pero es que para eso llamas pues, a un perito, a un especialista de vida, ¿no?
a un abogado de la Procuraduría, él está abocado solamente a la responsabilidad civil. En ese tipo de casos el abogado no me parece correcto que lo citen como testigo, ¿no? No es afectado directamente tampoco, ¿no? Él representa una colectividad, él no recibió la ofensa directamente, no es un agraviado, es un perjudicado, ¿no? Entonces, no me cabe en la cabeza que en ese escenario se le pueda citar como testigo al actor civil, ¿no? El, ¿Dónde nos quedamos? El artículo 104, ¿no? La intervención a juicio oral. Interponer los recursos impugnatorios que la ley prevé. Bueno, eso también incluso el agraviado también puede impugnar el sobreseimiento, la absolución, pero acá también pues lo habla de manera más genérica, ¿no? Interponer recursos impugnatorios que la ley prevé. Intervenir cuando corresponda en el procedimiento para la imposición de medidas limitativas del derecho. Y esto es importante. En algunas oportunidades se ha visto, o bueno, yo he sufrido también, que, ejemplo, audiencias de prisión preventiva son audiencias limitativas de derecho, ¿no? Y al actor civil no lo dejan participar. Porque indican que, el, bueno, en la audiencia de prisión preventiva incluso el agraviado todavía no está constituido en la actor civil, no está como agraviado, entonces no podría poner ese ejemplo. Pero aquí en este artículo te refiere que el actor civil, no hablemos de un agravio, el actor civil está facultado a participar en medidas limitativas de derecho. Ya, bueno, no en la prisión preventiva, pero digamos que se da una prolongación de prisión preventiva. Ese escenario se podría dar cuando ya está formalizada y el agravio está constituido en actor civil. Y entonces, en base a este artículo, si el actor civil está presente en una audiencia de prolongación de prisión, ¿podría participar o no? Bueno, se lo dejo a su criterio de cada uno, ¿no? Acá el artículo refiere que puede participar en medidas limitativas de derecho. ¿La prisión preventiva es una medida limitativa de derecho? Definitivamente sí, ¿no? Derecho a la libertad. Pero en muchas oportunidades al actor civil he visto que no se le deja participar en ese tipo de cosas. Dicen, no, tú refiérete solo al objeto civil. Pero si tú tienes claro este artículo, puedes decir, un momento, aquí me faculta participar en imposiciones de medidas limitativas de derecho. Entonces, ¿puedo o no puedo participar? Yo creo que sí. Formular solicitudes en salvaguarda de sus derechos. Es importantísimo también, ¿no? En otro video creo que mencioné unas cuestiones importantísimas del actor civil. Una vez, bueno, el agraviado formalizar la investigación, lo primero que debe hacer es constituirte en actor civil. Y luego de constituirte en actor civil, ¿cuál es tu función principal? Es acreditar la responsabilidad civil. Y esa acreditación tienes que hacerla salvaguardando esa reparación civil, ¿no? ¿Y cómo puedes hacerlo? Con medidas cautelares, incorporando a un tercero civilmente responsable, ¿no? Entonces, formar esas solicitudes es lo que te refiere este artículo. Tú puedes solicitar que se incorpore un tercero civilmente responsable, si es que existe, ¿no? Solicitar una medida cautelar contra una cuenta, un bien que tenga el investigado para asegurarte tu reparación civil. Esas son las solicitudes que tiene que hacer el actor civil, ¿no? Para salvaguardar su derecho. El artículo 105 ahora, facultades adicionales del actor civil. La actividad del actor civil comprenderá también la colaboración con el esclarecimiento del hecho delictivo. Y esto es algo que he repetido en muchas oportunidades. Porque en algunas oportunidades me han querido recortar el derecho en razón a que dicen, no, como he dicho, ¿no? El actor civil solo se refiere al objeto civil y punto. Usted no va a continuar o no va a debatir o no va a intervenir relacionado al delito. Y aquí el artículo 105 que refiere, el actor civil comprenderá también la colaboración del esclarecimiento del hecho delictivo. Y no dice del hecho reparatorio, del hecho monetario, del hecho patrimonial. Hace referencia del hecho delictivo. ¿Y qué refiere o qué define delictivo? Obviamente del delito, ¿no? O sea, tú puedes colaborar con este esclarecimiento del delito. Hacer preguntas referentes al delito. No necesariamente relacionado a qué pasó para acreditar tu daño.
al núcleo. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo se cometió el delito? Obviamente, como ya dije, el fiscal es el conductor de la investigación, el que tiene la batuta del objeto penal, ¿no? Pero eso no quita que el actor civil tenga también poder colaborar con esa función del Ministerio Público. No vamos a sobrepasar la función del Ministerio Público, pero colaborando. Y aparte, ¿tú cómo vas a acreditar un daño si no has corroborado un hecho? El hecho es el delito que te ha causado el daño, ¿no? Tú tienes que abrir un nexo entre los dos, ¿no? Y es uno de los elementos de la responsabilidad civil, un nexo causal del hecho con el daño. Entonces, también refiere la intervención de su autor o partícipe. O sea, tienes que esclarecer o colaborar en el esclarecimiento del hecho delictivo, de la intervención del autor o partícipe, así como acreditar la reparación civil que pretende. No le está permitido pedir sanción. Eso está bien, ¿no? O sea, el actor civil tú no puedes solicitar una pena. Eso no se puede dar. El actor civil no se puede inmiscuir en lo relacionado a la pena, a la sanción penal. Tú te vas a abocar solo en la responsabilidad civil, en la reparación civil. Si bien tú colaboras con el esclarecimiento del hecho delictivo, pero tú no vas a pedir ya hemos esclarecido este hecho delictivo, ahora yo quiero que le pongan 20 años de pena. No, el actor civil no puede hacer eso. Entonces, una de las funciones, acreditar la reparación civil. Y esos son los elementos de la responsabilidad civil. En otra oportunidad vamos a hablar sobre los elementos de la responsabilidad civil, los tipos de daño. Sería interesante también tocar esos temas para que se entienda de manera más clara la función del actor civil. Acá solo estamos hablando sobre la función del agraviado del actor civil en esta diversidad de artículos, ¿no? En este capítulo. Pero para hacer una actividad más proactiva, más una mejor participación del actor civil, es necesario que conozcas mínimamente, como he dicho, la responsabilidad civil. Ahora, el último artículo que está programado es el artículo 106, impedimento de acudir a la vía extrapenal. La Constitución en el actor civil impide que pretenda demanda indemnizatoria en la vía extrapenal. El actor civil que se desiste como tal ante la acusación fiscal no está impedido de ejercer la acción indemnizatoria en otra vía. Acá refiere que si tú una vez te constituyes en actor civil, impide que demandes en la vía extrapenal, o sea, en la vía civil, tu reparación civil. No podrías hacerlo en dos vías, ¿no? Tú, si ya te constituyes en actor civil en el proceso penal, tienes que continuar en el proceso penal para solicitar tu pretensión, que es la reparación civil. Pero también dice, el actor civil que se desiste como tal antes de la acusación fiscal no está impedido de ejercer su acción indemnizatoria en otra vía. Eso es importante. Puede darse el escenario. Yo soy agraviado, me constituyo en actor civil. ¿En qué momento se formaliza la investigación? La investigación preparatoria formalizada avanza. Yo estoy constituyendo actor civil, pero yo digo o prefiero mejor me voy por la vía civil. Pero eso se tiene que dar en qué momento, antes de que el fiscal emita su acusación. Ahí dice, el actor civil que se desiste como tal antes de la acusación fiscal no está impedido de ejercer su acción indemnizatoria en otra vía. Entonces, si el fiscal ya emite su acusación y yo continúo como actor civil, ya no puedo irme a otra vía, tendré que continuar en la vía penal. Pero caso contrario, el fiscal todavía no emite su acusación fiscal y yo estoy como actor civil y todavía no ha emitido su acusación, puedo presentar un desistimiento de la constitución de actor civil, desisto de este proceso y me voy por la vía civil. Pero eso se tiene que dar antes de la acusación fiscal, es importante. Bueno, ya desarrollamos todos los artículos que se había acordado, 94 al 106, que ha referido al agraviado y al actor civil, en general a la víctima. Es algo que no había dicho de un primer momento y que lo digo ahora para culminar. La víctima es el todo, es el en general, ¿no? Y dentro de la víctima vamos a encontrar al agraviado, al perjudicado, al ofendido, al actor civil. Todas esas definiciones están dentro de la víctima. Si vamos a hablar en términos generales, hemos estado en el capítulo de la víctima. Bueno,
Espero que les haya agradado este en vivo y como indiqué hace un momento, se van a dar otras oportunidades para continuar con otros temas como había indicado, podemos hablar de la responsabilidad civil, tipos de daño, etcétera. No solo parte procesal, sino también parte especial podríamos hablar, ¿no? Voy a nuevamente invitar a todos los que están viendo este en vivo que se unan a la página de Instituto Master Juris, que está fomentando estas clases gratuitas y posiblemente se podrán dar ahora en la misma página de Master Juris. Bueno, les agradezco a todos por haber estado presentes y espero que les haya agradado este video. Hasta luego.